Vamos a dedicar este vídeo a el estudio de la elipse. Seguramente lo haré en dos partes por no hacer un vídeo excesivamente largo. Bueno, la elipse. Bueno, pues la elipse es el lugar geométrico de los puntos P del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos F y F' llamados focos es una constante positiva que la representamos por 2A. ¿Qué elementos tiene una elipse? Bueno, pues si nosotros dibujamos una elipse, más o menos, sí. Bien, tenemos los vértices son los puntos A, A', B y B'. Bueno, el centro, que es el punto C. Luego tenemos los focos, que son los puntos F y F'. Tomamos un punto P de la elipse, ahí tenemos estos dos elementos. Bueno, más cosas que tenemos en la elipse. El eje mayor es el segmento A', y el segmento A' mide 2A, es decir, la longitud del segmento A' es igual a 2A. ¿Por qué es igual a 2A? Pues fijaos, si yo tomo el punto A, se cumple que AF más AF' es igual a 2A, puesto que A es un punto del que pertenece a la elipse. Por lo tanto, la suma de distancias a los focos, AF más AF' es igual a 2A. Pero AF más AF' es lo mismo que AF' más F'A'. Es decir, la distancia de A a F es la misma que la de F'A'. Y la distancia de A a F' es la misma que la de A' a F. ¿Entendido? A ver, de A a F es lo mismo que esto de aquí. F'A'. Y AF' pues es AF'. Bueno, pues AF' más F'A' es AA'. Por lo tanto, de aquí se deduce
que A' es 2A. Bueno, luego tenemos el eje menor, que es el segmento BB'. A su longitud la llamamos 2B. Es decir, BB' es igual a 2B. Y luego tenemos la distancia focal. Es el segmento F'. Mide 2D, es decir, el segmento de F' es igual a 2D. Estos de aquí los llamamos R y R'. Se llaman radiovectores. Radiovectores. R, que es la distancia de P a F, R', que es la distancia de P a F'. Y yo creo que ya no hay nada más. Bueno, evidentemente como el eje mayor es 2A, pues el semieje mayor sería A, el semieje menor sería B, la mitad de 2B, y la semidistancia focal C. ¿Qué cumplen esas propiedades? Fijaos, el punto B es un punto de la elipse. Esto de aquí es un triángulo rectángulo, ¿no? Este trozo, este cateto mide C, este cateto mide B, y fijaos, la hipotenusa mide A. ¿Por qué? Porque si yo trazo este otro radiovector desde el punto B, estos dos radiovectores, en el caso del punto B, son iguales, es decir, la distancia de B a F es igual a la distancia de B a F'. Como la suma es 2A, este mide A, la mitad. Y por lo tanto, de ahí deducimos que en cualquier elipse se cumple que el cuadrado del semieje mayor es igual a la suma de los cuadrados del semieje menor y la semidistancia focal. Esto es lo que se llama relación fundamental de la elipse. La voy a copiar ahora ahí arriba porque cuando deduzca la ecuación general de la elipse, que es la ecuación reducida de la elipse, que es lo que voy a hacer en el siguiente paso, voy a tener que utilizarla. Bien, entonces, vamos a ver ahora la ecuación reducida de la elipse. Vamos a poner aquí arriba la relación fundamental, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Y lo que voy a ver, digo, es la ecuación reducida de la elipse. Bien. Para calcular la ecuación reducida de la elipse, suponemos que el centro de la elipse está en el origen de coordenadas. De manera que los ejes de la elipse están sobre los ejes coordenados. ¿Qué nos dice eso? Pues lo que nos dice eso es lo siguiente. Lo que nos dice entonces es que
Por tanto, las coordenadas de los focos son F, C0 y F' menos C0. Sea P de coordenadas x, y un punto cualquiera de la elipse. Entonces, tenemos que la distancia de P a F más la distancia de P a F' es igual a 2A. Es decir, que la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado más la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2A. O lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado es igual a 2A menos la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a poner. Bueno, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues si recordáis, cuando resolvíamos por el tema 2, las ecuaciones irracionales, elevábamos al cuadrado los dos miembros. Pues aquí lo mismo, ¿eh? Si elevamos al cuadrado los dos miembros, aquí en el primer miembro el cuadrado y la raíz se van y me quedaría x al cuadrado menos 2cx más c al cuadrado más y al cuadrado. Igual. Y aquí tenemos el cuadrado de una diferencia, que es cuadrado del primero, 4a al cuadrado, menos doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Quedaría eso. En el segundo miembro, 4a cuadrado menos 4a por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado más el cuadrado de esta raíz. El cuadrado se va con la raíz y me queda el cuadrado de x más c, que es x cuadrado más 2cx más c al cuadrado, más y cuadrado. Ahora fijaos, esta x al cuadrado se va con esta x al cuadrado. Esta y al cuadrado se va con esta y al cuadrado. Esta c al cuadrado se va con esta c al cuadrado. Si ahora paso este 4a al cuadrado al primer miembro y este 2cx al primer miembro, que pasa restando, pasan los dos restando, quedaría menos 4a cuadrado menos 4cx igual a menos 4a por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Si divido toda esa expresión entre menos 4, nos quedaría a al cuadrado más c por x igual a por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Vuelvo a elevar al cuadrado. O sea que esto sería a al cuadrado más cx todo al cuadrado igual a al cuadrado por la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esto quedaría a al cuadrado a la cuarta más 2a cuadrado cx más c cuadrado x cuadrado igual. Si ahora este cuadrado con esta raíz se va y quedaría a al cuadrado por x al cuadrado más 2c
cx más c al cuadrado más y al cuadrado. Quito el paréntesis en el segundo miembro y quedaría a a la cuarta más 2a al cuadrado cx más c cuadrado x cuadrado igual a cuadrado x al cuadrado más 2a al cuadrado por cx más a cuadrado c cuadrado y más a cuadrado y cuadrado. Fijaros, ahora este 2a cuadrado cx se va con este 2a cuadrado cx. Voy a pasar este a cuadrado x cuadrado al primer miembro, este al cuadrado y al cuadrado al primer miembro y este a la cuarta al segundo miembro. Quedaría, fijaos, quedaría c al cuadrado va a entrar aquí. Quedaría c cuadrado x cuadrado menos a cuadrado x cuadrado. Si saco factor común x cuadrado queda c al cuadrado menos a al cuadrado por x al cuadrado. Menos a cuadrado y cuadrado. Igual. Es decir, este lo he pasado aquí y este también lo he pasado aquí. De manera que en el segundo miembro me queda el a cuadrado c cuadrado y voy a pasar este aquí. Si saco factor común a al cuadrado, queda a al cuadrado por c al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Vale? Y quedaría fijaos, c cuadrado menos a cuadrado de aquí, de esta relación fundamental, sería menos b cuadrado, ¿no? O sea que quedaría menos b cuadrado x al cuadrado menos a cuadrado y cuadrado igual a menos a al cuadrado b al cuadrado. Es decir, he sustituido esto por menos b al cuadrado y esto también. Si ahora divido todo por menos a cuadrado b cuadrado, quedaría x al cuadrado partido por a al cuadrado más y al cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1. Ecuación reducida de la elipse. Bien, un proceso un poco largo, un poco tedioso, pero bueno, se hace una vez y ya está. Vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio 17 que tenéis en el libro, que dice: halla la ecuación de una elipse reducida de una elipse que tiene por focos los puntos 4, 0, F4, 0, F' menos 4, 0 y pasa por el punto P de coordenadas 3, 12 quintos. Bueno. Pues simplemente vamos a imponer, como hemos hecho en la ecuación reducida de la elipse, que la suma de las distancias, la definición de elipse, la suma de las distancias de P a F
más la distancia de P a F' es igual a 2A. Con eso voy a calcular el valor de A. Como sé las coordenadas de los focos, puedo calcular la semidistancia focal. Y una vez que tenga el semieje mayor y la semidistancia focal, puedo calcular el semieje menor con la relación fundamental esa que la teníamos aquí. ¿Vale? Bueno, entonces tendríamos que la raíz cuadrada de 3 menos 4 menos 3 mejor, 4 menos 3 al cuadrado, más 0 menos 12 quintos al cuadrado, más la distancia de P a F', que sería 3 más 4 al cuadrado, más 0 menos 12 quintos al cuadrado. Y esto es igual a 2A. Bueno, 4 menos 3 es 1, al cuadrado 1. 0 menos 12 quintos es menos 12 quintos, al cuadrado 144 25avos. Más la raíz cuadrada de 3 más 4, 7, al cuadrado 49. Más, y aquí me vuelve a quedar lo mismo, 144 25avos. Y eso es igual a 2A. Entonces, esto sería 25 más 144, 169 25avos. Más, y en el otro, lo tengo por aquí calculado, 25 más 49 más 144 son 1369 partido 25. Y esto es igual a 2A. Ahora, la raíz cuadrada de 169 25avos es 13 quintos. Y la raíz cuadrada de 1369 25avos son 37 quintos. Esto es igual a 2A. 13 más 37 son 50, entre 5, 10. 10 es igual a 2A, con lo que la A vale 5. Ahora, por ser los focos 4, 0 y menos 4, 0, 2C, que es la longitud del segmento F', es igual a 8. Con lo cual, C vale 4. Y si C vale 4, sustituyendo allí en la ecuación, en la relación fundamental, tendríamos que 5 al cuadrado es igual a B al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, 25 igual a B al cuadrado más 16, B al cuadrado es igual a 9, con lo que la B vale 3. Por lo tanto, la ecuación que buscamos sería x al cuadrado partido a cuadrado, que es 25, más y cuadrado partido b al cuadrado, que es 9, igual a 1. Ecuación reducida de la elipse que tiene los focos en los puntos 4, 0 y menos 4, 0 y pasa por el punto P de coordenadas 3, 12 quintos. Bueno, con esto acabamos el primer vídeo dedicado a la elipse.